Bienvenidos a la continuación de la lectura de Familiares Consorcio. Nos habíamos quedado en esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II. Nos hemos quedado en la participación en la vida y la misión de la Iglesia, de la familia en el misterio de la Iglesia. Así que sin más, hoy es uno de esos temas divertidos, porque vamos a ver muchos temas sobre familia e Iglesia. Llegamos a la mitad del documento. Llegamos a la mitad del documento. Nos queda poco, así que no sé, llevamos 9 episodios de 1 hora y pico, o sea que hemos llegado a la mitad del documento, hemos llegado a la chicha, a donde está lo que realmente nos interesa, la familia en el misterio de la iglesia. Así que vamos directamente a leer lo que tenemos que leer. Va. Participación en la vida y misión de la iglesia. La familia en el misterio de la iglesia. Entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial, es decir, ella está puesta al servicio, puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia, mediante la participación en la vida y misión de la iglesia. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque si recordamos en Mateo 16-18, en la cita bíblica, vamos a leerla. Mateo 16-18, venga. Nos venimos aquí, buscamos Mateo 16-18, San Mateo 16-18. Ponemos aquí nuestra... no tiene cómo ponerse. Muy bien, 16-18. Aquí estamos. Y yo te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Esto es importantísimo, porque es el momento en el cual Jesús está hablando con Simón, Pedro, y le dice, no, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, preguntándole, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aquí arriba, ¿eh? Entonces Jesucristo funda su iglesia y dice, y tú eres Pedro, le cambia el nombre de Simón, se lo cambia a Pedro, y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la suya, la de Jesucristo, no la de uno, del otro, de no sé cuánto, de cuántas iglesias hay ahora, ¿no? Es la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿en cuál iglesia quiero estar yo? En la iglesia que fundó Jesucristo. Y quiero morir en esa iglesia, en la que fundó Jesucristo, porque esa es su iglesia. Muy bien. Ahora bien, hay una palabra aquí importantísima, que es edificaré mi iglesia. Es decir, él la va a edificar, la está construyendo. Y fíjate lo que dice en Familiares Consorcio, de que la familia, entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana, se halla la eclesial, es decir, está puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia. Es decir, cómo Jesucristo va a edificar su propia iglesia mediante la familia, mediante la familia. ¿Y cómo lo hace? Mira, mediante la participación en la vida y misión de la iglesia. ¿Mm? Eso es importantísimo. Es decir, nosotros como familia estamos llamados y puestos al servicio de edificar el reino de Dios en la historia. Espectacular. Para comprender mejor los fundamentos, contenidos y características de esta participación, hay que examinar a fondo los múltiples y profundos vínculos que unen entre sí a la Iglesia y a la familia cristiana, y que hacen de esta última, la familia cristiana, una iglesia en miniatura. Como se dice mucho, ¿no? Una iglesia doméstica. De modo que sea a su manera, a la manera de Cristo, ¿no? O de la manera de sí misma, sea una imagen viva y representación histórica del misterio mismo de la iglesia. Es decir, la iglesia es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque Jesucristo quiso fundar él su propia iglesia. Jesucristo pudo haber llegado y haber dicho, ¿sabes qué? A partir de ahora, como todo está cumplido, dice el Señor, en la cruz, entonces ahora Jesucristo, imagínate que diría, ahora voy a tocar todos los corazones y todos se van a convertir. Y todos los corazones dicen, ya entiendo ahora quién es Dios y yo lo amo y quiero ser de Dios. Pero Él no ha querido eso. Mejor dicho, Él quiere eso, pero quiere hacerte copartícipe de eso. Entonces, como te quiere hacer a ti copartícipe porque te quiere regalar muchas cosas, porque ahora es como decir que tú también te lo mereces porque formas parte de la salvación de muchas almas, entonces Él te hace copartícipe mediante la iglesia. ¿Mm?
Muy bien, continuamos. Es que sí, este es un tema espectacular. Me encanta el tema de la iglesia porque yo creo que si todos entendiéramos, sobre todo los católicos, entendiéramos qué es la iglesia, por eso digo que es un misterio, yo no, lo dice el Papa Juan Pablo II y efectivamente es un misterio, si lo entendiéramos, estaríamos en la iglesia metidos todo el día, ¿eh? Y cuando digo iglesia, no hablo del templo, por favor, hablo de la iglesia católica, de los corazones, de cómo nosotros estamos unidos y entrelazados entre nosotros mediante la comunión y el cuerpo de Cristo. Muy bien. Vamos a concentrarnos en el documento, porque si no, se nos va todo. Es ante todo la Iglesia Madre la que engendra, educa, edifica la familia cristiana, poniendo en práctica para con la misma la misión de salvación que ha recibido su Señor. Es decir, la Iglesia Madre es la que educa y edifica la familia cristiana. ¿Qué significa eso? Vamos a poner aquí que tienes que dejar que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, te eduque y edifique en ti lo que es el amor de Cristo. Deja de estar hablando mal de la Santa Madre Iglesia Católica. Si sigues hablando mal de ella y no dejas que ella te santifique, cuéntame, ¿cómo vas a hacer para santificarte tú solito? Cuéntanos, por favor, cuéntanos. A la Iglesia, cuéntanos. Por lo tanto, vuelvo otra vez a la lectura. Es ante todo la Iglesia Madre la que engendra, educa, edifica la familia cristiana, poniendo en práctica para con la misma la misión de salvación que ha recibido su Señor. La salvación la tiene la Santa Madre Iglesia Católica. No la tiene nadie más, la tiene la Iglesia. Y ella es la que te la engendra, te la inocula en tu corazón, por decirlo así. Lo único que tienes que hacer es participar de ella. Con el anuncio de la palabra de Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad. ¿Ves? La Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad. Es un misterio. Lo que es y debe ser según el plan del Señor. Con la celebración de los sacramentos, la Iglesia enriquece, ojo, que los sacramentos son el signo visible de la gracia de Dios. Estoy diciendo muchas cosas aquí, pero al celebrar los signos visibles de la gracia de Dios, la Iglesia enriquece y corrobora a la familia cristiana con la gracia misma de Cristo, es decir, le infunde la gracia de Cristo. Dios se da mediante la Iglesia a la familia, en orden a su santificación para la gloria del Padre. Vuelvo a repetir, en orden a su santificación para la gloria del Padre. En orden a su santificación para la gloria del Padre. Estás llamado a ser una familia santa. Estamos a ser una familia santa. Déjate santificar por la Iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, la única que tiene salvación. Déjate santificar. ¿De que hay problemas en la Iglesia? Por supuesto, pero deja de estar mirando lo que no tienes que mirar y concéntrate en los sacramentos que son el signo visible de la gracia de Dios. Con la renovada proclamación del mandamiento nuevo de la caridad, la Iglesia anima y guía a la familia cristiana al servicio del amor. ¿A qué estamos llamados? A servir. Estás llamado, yo estoy llamado, todos estamos llamados, todas las familias estamos llamados a el servicio del amor, para que imite y reviva el mismo amor de donación y sacrificio que el Señor Jesús nutre hacia toda la humanidad. Efectivamente. Por su parte, la familia cristiana está insertada de tal forma en el ministerio de la Iglesia que participa a su manera en la misión de salvación que es propia de la Iglesia. Los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento, poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. Por eso, no solo reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad salvada, no solo eres salvado, sino que estás llamado a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así comunidad salvadora. De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la Iglesia, la familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. Muy bien. Un cometido eclesial propio original.
La familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia, de manera propia y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar en cuanto a comunidad íntima de vida y amor. Si la familia cristiana es comunidad cuyos vínculos son renovados por Cristo mediante la fe y los sacramentos, su participación en la misión de la Iglesia debe realizarse según una modalidad comunitaria. Juntos, pues, los cónyuges en cuanto pareja y los padres e hijos en cuanto familia han de vivir su servicio a la Iglesia y al mundo. Deben ser en la fe un corazón y un alma sola. Por eso es el matrimonio. El matrimonio une a papá y a mamá para ser un corazón y un alma sola, en la fe, mediante el común espíritu apostólico que los anima y la colaboración que los empeña en las obras de servicio a la comunidad eclesial y civil. La familia cristiana edifica además el reino de Dios en la historia. Os recordáis que hablamos de edificar, ¿no? Edifica el reino de Dios en la historia mediante esas mismas realidades cotidianas que tocan y distinguen su condición de vida. Es por ello, en el amor conyugal y familiar vivido en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, unicidad, fidelidad y fecundidad, donde se expresa y realiza la participación de la familia cristiana en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo y de su Iglesia. El amor y la vida constituyen, por lo tanto, el núcleo de la misión salvífica de la familia cristiana en la Iglesia y para la Iglesia. Lo recuerda el Concilio Vaticano II cuando dice: la familia hará partícipes a otras familias generosamente de sus riquezas espirituales. Así es como la familia cristiana, cuyo origen está en el matrimonio, que es imagen y participación de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia, manifestará a todos la presencia viva del Salvador en el mundo y la auténtica naturaleza de la Iglesia, ya por el amor, la generosa fecundidad, la unidad y fidelidad de los esposos, ya por la cooperación amorosa de todos sus miembros. Estamos llamados a amarnos entre nosotros mismos, la familia. Hay que dejar de pelear, ¿eh? Digo papá y mamá con los bebés y los niños, hay que buscar la manera de dejar de comportarse. Y una cooperación amorosa de limpiar la cocina, digo, de cooperación amorosa de todos sus miembros, no solo de limpiar la cocina y arreglar el cuarto y demás. Puesto así, el fundamento de la participación de la familia cristiana en la misión eclesial, hay que poner de manifiesto ahora su contenido en la triple unitaria referencia a Jesucristo, profeta, sacerdote y rey, presentando por ello la familia cristiana como uno, comunidad creyente y evangelizadora. A día de hoy, la familia, me pregunto, ¿es una comunidad creyente? No sé yo. Y si no es tan creyente, pues ¿cómo va a evangelizar? Tiene que empezar evangelizándose a sí misma para poder creer más y entonces empezar a darse a los demás. Dos, comunidad en diálogo con Dios. Si no hay diálogo con Dios, no hay fe. Si no hay fe, no hay comunidad creyente. Y tercero, comunidad al servicio del hombre. ¿Cómo te vas a dar a los demás si ni siquiera eres capaz de darte a tu esposa y a tus hijos, a tu esposo y a tus hijos? Y cuando digo dar, estoy hablando de dar, de que cuando estás cansado ya no puedes más y ves al niño con el pañal y no sé qué, y lo recoge y luego se tira todo al suelo y dice, ¿sabes qué? Me voy a acostar. Y dice, no, no me voy a acostar, voy a seguir sirviendo. Si no eres capaz de hacer eso, ¿cómo vas a estar como una comunidad al servicio del hombre? Por lo tanto, hay que empezar evangelizándonos a nosotros mismos. Papá y mamá tienen que evangelizarse a sí mismos y evangelizar a sus hijos. ¿Cómo lo hace? Mediante el diálogo con Dios. Si tú no oras y no conoces a Dios, eso es lo que pasa. Por eso hay tantas familias fracturadas. Porque han dejado de creer. El problema está aquí. Han dejado de ser una comunidad creyente. Por eso es la base. Por eso es el número uno. Porque si no crees, ¿cómo haces? Cuando eliminamos la parte sobrenatural de la unión entre un hombre y una mujer, es mucho más fácil separarse. Muy bien. La familia cristiana, comunidad creyente y evangelizadora. La fe, descubrimiento y admiración del plan de Dios sobre la familia.
Esto debería ser, en vez de una coma, debería ser dos puntos. La fe es el descubrimiento. Bueno, es que no, no, la fe no es el descubrimiento, pero por eso digo yo que debería ser dos puntos. La fe, descubrimiento y admiración. Son las tres cosas, ¿eh? Es la fe, el descubrimiento del plan de Dios y la admiración del plan de Dios. Estamos llamados a creer, descubrir y admirar el plan de Dios sobre la familia. Voy a repetir otra vez, descubrir, estamos llamados a descubrir el plan de Dios sobre la familia. No es el plan de Ricardo sobre su familia, ni el plan de mi esposa sobre su familia, ni el plan de Pepe y su familia, ni el plan de... Es el plan de Dios sobre la familia. Pero si no lo descubres, no crees en él y además no lo admiras, ¿qué crees que va a pasar con tu matrimonio? Dado que participa de la vida y misión de la Iglesia, la cual escucha religiosamente la palabra de Dios, escucha religiosamente la palabra de Dios en la familia hoy y la proclama con firme confianza la familia de hoy, porque está hablando de la Iglesia. Es decir, por eso digo, la Iglesia re- religiosamente habla y muestra la palabra de Dios, pero la familia escucha religiosamente la palabra de Dios y la proclama con firme confianza. La familia cristiana vive su cometido profético acogiendo y anunciando la palabra de Dios. Se hace así cada día más una comunidad creyente y evangelizadora. Pero si las familias no van a misa y las familias no van a la iglesia, que es la que eh, da la palabra de Dios y la proclama con firme confianza, si la familia no asiste a la iglesia o no va a la iglesia, no busca ayuda en el sacerdote, no busca ayuda en otras familias religiosas, porque a día de hoy las familias religiosas como que dan ascos, ¿no? Si tú eres una familia cristiana, vas a misa regularmente, comulgas, pareciera que das asco en esta sociedad, a día de hoy. Entonces, por eso es que hay tantos divorcios, por eso hay tantas separaciones. También a los esposos y padres cristianos se exige la obediencia a la fe, ya que son llamados a acoger la palabra del Señor que les revela la estupenda novedad, la buena nueva de su vida conyugal y familiar, que Cristo ha hecho santa y santificadora. Es Cristo el que hace de tu vida conyugal y familiar santa y santificadora. En efecto, solamente mediante la fe ellos pueden descubrir y admirar con gozosa gratitud a qué dignidad, qué valor ha elevado Dios el matrimonio y la familia, constituyéndolos en signo y lugar de la alianza de amor entre Dios y los hombres, entre Jesucristo y la iglesia, esposa suya. Tremendo valor, ¿eh? A día de hoy la familia pareciera que es monoparental y en lugar de un hijo es un perro o un gato, o sea, es monoparental con gato o con perro, monoparental de animal. O sea, no tienen hijos y además viven solos. Yo pregunto, ¿es ese lo que Dios quiere para ti? ¿Que tú vivas tú solo en tu sofá viendo Netflix con tu perro y tu gato? Si no suena que no, no suena que eso sea una familia, porque eres una sola persona, ¿no? Ahí dónde está la familia, dónde hay comunión, dónde está el cónyuge, dónde está la familia, qué familia estás haciendo, si eres tú contigo mismo, ¿dónde está la familia? La misma preparación al matrimonio cristiano se califica ya como un itinerario de fe. Eso es lo que debería ser el prematrimonial, ¿eh? El prematrimonial debería ser un itinerario de fe. Porque la mayoría de las personas que están yendo ahora a casarse, cuando llegan al prematrimonial, descubren de que no saben ni qué es la fe, porque van a casarse, lamentablemente, muchos se van a casar, porque, bueno, me voy a casar por la iglesia, porque, bueno, ella de blanco, él de súper bien vestido y tal, no sé cómo decirlo, de tuxedo. Y lo que hay es una fiesta, pero ¿la fe dónde está? Es en efecto una ocasión privilegiada para los novios, para que los novios vuelvan a descubrir y profundicen la fe recibida en el bautismo y alimentada con la educación cristiana. De esta manera reconocen y acogen libremente la vocación que es una llamada. Lo que estás viviendo es una llamada. El matrimonio es una vocación. Es decir, es Dios el que te está llamando
a unirte con tu cónyuge. Te está llamando y quiere que vivas el seguimiento de Cristo y el servicio al reino de Dios en el estado matrimonial. Eso es lo que está pasando. Cuando tú tienes el deseo de casarte y dices, nos casamos. ¿Y será que sí? Oye, ¿quieres casarte conmigo? Sí, sí quiero. Lo que está sucediendo es que dentro de tu corazón estás viviendo la llamada de Dios libremente, ¿eh? Tienes que acogerlo libremente, la llamada de Dios a vivir el seguimiento de Cristo y servir al reino de Dios en el estado matrimonial. Por eso es que no es tu plan, ni es el plan de ella, es el plan de Dios sobre tu matrimonio. El momento fundamental de la fe de los esposos está en la celebración del sacramento del matrimonio. El momento fundamental de la fe de los esposos está en la celebración del sacramento del matrimonio. Si te estás casando sin fe, ojo, porque ese matrimonio podría ser nulo. Que en el fondo de su naturaleza es la proclamación dentro de la iglesia de la buena nueva sobre el amor conyugal. Es la palabra de Dios que revela y culmina el proyecto sabio y amoroso que Dios tiene sobre los esposos, llamados a la misteriosa y real participación en el amor mismo de Dios hacia la humanidad. Vamos allá. Aquí tiene, esto es el matrimonio. Cuando a mí me preguntan, oye, si tú pudieras definir qué es el matrimonio, aquí tienes la definición. Esta es la definición. Y ojo, porque esta es la definición de la celebración matrimonial. Es decir, cuando se casan, en la fe de los esposos, lo que están haciendo es celebrar, ¿no? Es la proclamación dentro de la iglesia de la buena nueva sobre el amor conyugal. Entonces, eso es lo que están haciendo. Pero es el inicio, no es el fin. Nosotros vivimos preparándonos, ¿no? Tú te preparas para ser, eh, yo qué sé, te preparas para la primaria, te preparas para terminar el bachillerato, te preparas para ser doctor, luego te preparas para el examen, luego te preparas para no sé qué, y te preparas y luego terminaste, y luego te entras a trabajar y te preparas para poder trabajar como no sé qué, y siempre te estás preparando, y luego, bueno, te quieres casar, te preparas para casarte, ok. Una vez que te casas, ¿y ahora? ¿Dónde está la preparación, preparación, preparación? Ahora hay que vivir el amor conyugal. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. El amor conyugal es como meterte en una piscina. Tú puedes prepararte todo lo que tú quieras mientras estés fuera de la piscina. Puedes hacer las brazadas y todo lo que tú quieras. Hasta que no te metas en el agua a nadar, no sabrás nadar. Por eso digo, aquí podemos preparar todo lo que queramos, pero tiene que depender de ti y de tu corazón de ser capaz de nadar. Todo lo que te has preparado, ¿eh? Pero ahora tira para adelante. Si la celebración sacramental de matrimonio es en sí misma una proclamación de la palabra de Dios, la celebración es en sí misma una proclamación de la palabra de Dios en cuanto son por título diversos, protagonistas y celebrantes, mucha de la gente no sabe esto. Voy a repetirlo, ¿eh? En el momento en que te casas, en el momento en que tú estás viviendo el sacramento del matrimonio, es decir, la celebración, perdón, del sacramento del matrimonio, son los esposos los protagonistas y los celebrantes, no es el sacerdote, son los esposos. El sacerdote es el testigo delante de la iglesia de que ustedes dos se están casando. Por lo tanto, ¿dónde te vas a casar? En la iglesia. No, que yo me voy a casar en la playa, con el sol, el atardecer. Y ay, qué bonito, será tan bonito. De hecho, de película. ¿Cómo nos han hecho daño las películas a día de hoy? ¿Cómo nos ha hecho daño Hollywood al matrimonio? ¿Cómo le ha hecho daño? Se ha montado una farsa y una falacia de sentimentalismo alrededor del matrimonio. Entonces, cuando tú te casas, protagonista, celebrante, debe ser una profesión de fe, es una profesión de fe. Yo me paro con la frente en alto frente a mi novia y hago una profesión de fe, mira, hecha dentro y con la iglesia, comunidad de creyentes. Yo me paro frente a la iglesia y digo, sí, acepto a esta mujer. La mayoría de los problemas que yo he tenido en mi matrimonio, la mayoría de los problemas que he tenido yo dentro de mi matrimonio, y lo voy a decir por tercera vez, la mayoría de los problemas que yo he tenido en mi matrimonio es porque yo no he aceptado a mi mujer. Entonces, hablando con un sacerdote,
Me dijo, es que tienes que aceptar, es que tienes que aceptar. Y yo decía, pero ¿cómo que aceptar? Es que tienes que aceptarla, tienes que aceptar esto, aceptar. Y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando? Hasta que aprendí lo que es la aceptación. Y cuando aprendí lo que es aceptar no es cambiar, aceptar es aceptar, es así. Tú tienes que entregarte. Tú aceptas como ella es y tú te entregas. Cuando yo aprendí lo que era eso, yo recuerdo que le dije al sacerdote, "No, pues yo no sabía lo que era esto. Yo no sabía lo que era aceptar. Yo no acepto lo que es la aceptación". Y el sacerdote me dice, perdona, pero tú dijiste sí, la acepto. Sí, la acepto. Por eso se pregunta, ¿aceptas a tu esposa? ¿No? ¿Aceptas a ella como tu esposa para amarla y tal? Si tú no la aceptas, empiezan los problemas. Y los problemas graves, no son problemas pequeños. Y el problema eres tú, el problema no es ella. El problema soy yo, que no soy capaz de aceptarla y entregarme y amar. ¿Qué es el matrimonio? Es una oportunidad hermosa, clara, precisa, concreta de que aprendas a amar, a aceptar y entregarte. Eso es el matrimonio. Venga, continuamos la lectura. Esta profesión de fe ha de ser continuada en la vida de los esposos y de la familia. En efecto, Dios que ha llamado a los esposos al matrimonio, ¿ves? El matrimonio ya es una vocación. Dios llama a los esposos al matrimonio y es algo concreto. O sea, no es que tú tienes una vocación matrimonial. ¿Qué es eso? ¿Dónde, dónde existe? Me vuelvo a poner aquí. ¿Dónde existe que una persona tiene una vocación matrimonial? Eso no existe. Lo que es que tú y ella tienen una llamada al matrimonio. O sea, tú, el hombre y la mujer, esas personas concretas están llamadas, o es una vocación matrimonial entre ellas dos, y hacer una persona conyugal. Eso es el matrimonio. Entonces, no es que tú tienes una vocación matrimonial y te has quedado soltero. No, no. Es que tienes que encontrar a la persona a la cual tú con ella juntos están llamados a ser una sola persona conyugal. Entonces, continúo y repito un poquito. En efecto, Dios que ha llamado a los esposos al matrimonio, continúa a llamarlos en el matrimonio, mediante la aceptación. Me atrevo yo a agregar aquí. Dentro y a través de los hechos, los problemas, las dificultades, los acontecimientos de la existencia de cada día, Dios viene a ellos revelando y proponiendo las exigencias concretas de su participación en el amor de Cristo por su iglesia. Es que de hecho aquí me paro, ¿eh? Lo voy a volver a leer porque es espectacular. Si te das cuenta, Jesucristo aceptó la muerte de cruz. Jesucristo aceptó la cruz y la cargó con ella. Y cargó con su cruz y fue hasta dónde, hasta la muerte. Y entregó su vida por nosotros. Porque Jesucristo nos estaba enseñando a las familias a amar como Él ama, a aceptar a tu mujer y a tu pareja o a tu cónyuge, aceptarlo hasta el extremo y amarlo hasta el extremo. ¿Cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y una muerte de cruz, ¿no? Dijo el Señor. Entonces, voy a volver a repetir esta lectura porque esta parte es sumamente importante, ¿eh? Entonces, Dios ha llamado a los esposos, a esas dos personas, las ha llamado al matrimonio. Pero para llamarla al matrimonio, continúa a llamarlos en el matrimonio, dentro del matrimonio, ¿eh? Dentro y a través de los hechos, los problemas, las dificultades, los acontecimientos, de las exigencias de cada día. Dios viene a ellos revelando y proponiendo las exigencias concretas de su participación en el amor de Cristo por su iglesia, de acuerdo con la particular situación familiar, social y eclesial en la que se encuentra. El descubrimiento y la obediencia al plan de Dios deben hacerse en conjunto por parte de la comunidad conyugal y familiar, a través de la misma experiencia humana del amor vivido en el Espíritu de Cristo entre los esposos, entre los padres y los hijos. Para esto también la pequeña iglesia doméstica, como la gran iglesia, tiene necesidad de ser evangelizada continua e intensamente.
De ahí intensamente, por favor, continua e intensamente. De ahí deriva su deber de educación permanente en la fe. Por lo tanto, como matrimonio deberíamos asistir a retiros, etcétera. Pero la intensidad de la fe y de la evangelización, yo lo dejo para cada lector, para cada uno de los que leamos este documento. Ministerio de evangelización de la familia cristiana. Ministerio. El ministerio. En la vida, en la medida en que la familia cristiana acoge el evangelio y madura en la fe, se hace como comunidad evangelizadora. Escuchemos de nuevo a Pablo VI. La familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio donde el evangelio es transmitido y desde donde éste irradia. Eso es. Vivimos el evangelio en la familia. Vivimos el perdón. 70 veces 7. Vivimos la parábola del hijo pródigo. Vivimos el hijo que se va y luego regresa, todo destruido, y tenemos que abrazarlo y mapucharlo y levantarlo y volverlo a hacer. Vivimos el evangelio y vivimos el evangelio concretamente. Vivimos el enfermo dentro de la casa. Vivimos el leproso, el que está lleno de pecado. Vivimos el evangelio, vivimos el perdón, aceptamos nuestra cruz y la cargamos hasta el final. Dentro, pues, de una familia consciente de esta misión, consciente, todos los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados. Viene un hijo y habla con el otro y lo evangeliza. Viene tu hijo y a veces te evangeliza a ti y te dice, ostras, es verdad, papá, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Por ejemplo, ¿eh? Entonces es tu hijo mismo el que te evangeliza. Los padres no solo comunican a los hijos el evangelio, mira, sino que pueden a su vez recibir de ellos este mismo evangelio profundamente vivido. ¿Cuántas veces mis hijos me han enseñado a mí a vivir el evangelio? Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y del ambiente en el que ella vive. Como ha repetido el sínodo, recogiendo mi llamada lanzada en Puebla, la del Papa Juan Pablo II, la futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. La futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Es decir, vamos a quitar y hacer sinónimo, bueno, sustitución de palabras. Es decir, la futura evangelización depende en gran parte de la familia. Por eso el diablo quiere destruir la familia. No te dejes destruir tu familia. No dejes destruir tu casa. Porque depende de tu familia, depende de ti. Entonces, esta misión apostólica de la familia está enraizada en el bautismo y recibe, con la gracia sacramental del matrimonio, una nueva fuerza para transmitir la fe, para santificar y transformar la sociedad actual según el plan de Dios. Lo voy a repetir 3 veces. Según el plan de Dios. Según el plan de Dios. No tu plan, ni mi plan, ni el plan de... Según el plan de Dios. Descúbrelo. Cuando descubras el plan de Dios sobre ti, tu vocación y la vocación de tu esposa, verás el matrimonio con los ojos de Dios y aprenderemos a amar de verdad como Él ama. La familia cristiana hoy, sobre todo, tiene una especial vocación a ser testigo de la alianza pascual de Cristo. Somos testigos, y mira todo lo que es la familia, testigo de la alianza pascual de Cristo, mediante la constante irradiación de la alegría del amor y de la certeza de la esperanza de la que debe dar razón. Como esa familia, ¿cómo vas? Bien, ahí voy, no puedo más. O sea, testigo fiel, ¿no? De la constante irradiación de la alegría del amor. No puedo más, tuve que bañar a los hijos ayer. Ay, ya no puedo más con mi familia. No sé qué. Eso no suena a una irradiación de alegría del amor y de la certeza de la esperanza de la que tienes que dar razón. Entonces, ¿cómo hay que vivir si estás viviendo así? Es que no estás viendo o viviendo lo sobrenatural de tu matrimonio. Si vivieras lo sobrenatural de tu matrimonio, tendrías una constante irradiación de la alegría del amor. Porque quien irradia ese amor y la alegría es Dios mismo que la pone en ti. Sería feliz y alegre. La familia cristiana proclama en voz alta
tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. La absoluta necesidad de la catequesis familiar surge con singular fuerza en determinadas situaciones que la Iglesia constata por desgracia en diversos lugares. En los lugares donde una legislación antirreligiosa pretende incluso impedir la educación de la fe, y esto lo estamos viviendo, o donde ha cundido la incredulidad, o donde ha penetrado el secularismo hasta el punto de resultar prácticamente imposible una verdadera creencia religiosa, la iglesia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden recibir una auténtica catequesis. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen que catequizar a los niños? La iglesia doméstica, es decir, la familia. Un servicio eclesial. El ministerio de evangelización de los padres cristianos es original e insustituible y asume las características típicas de la vida familiar, hecha como debería estar, de amor, sencillez, concreción y testimonio cotidiano. La familia debe formar a los hijos para la vida, de manera que cada uno cumpla en plenitud su cometido, de acuerdo con la vocación recibida de Dios. Vocación recibida de Dios. Efectivamente, la familia que está abierta a los valores trascendentes, que sirve a los hermanos en alegría, que cumple con generosa fidelidad sus obligaciones y es consciente de su cotidiana participación en el ministerio de la cruz gloriosa de Cristo, se convierte en el primero y mejor seminario de vocaciones a la vida consagrada al reino de Dios. Pues es importante, es que nosotros, como si no hay familia, no hay vocación a la vida consagrada al reino de Dios. Por eso el diablo quiere destruir tu familia, porque es lo que te está usando o nos usa para intentar destruir a Dios o intentar minimizar el reino de Dios, mejor dicho. No lo puede destruir, pero quiere minimizarlo al máximo. El ministerio de evangelización y catequesis de los padres debe acompañar la vida de los hijos, también durante su adolescencia y juventud, cuando ellos, como sucede con frecuencia, contestan o incluso rechazan la fe cristiana recibida en los primeros años de su vida, porque genera un rechazo, ¿no? Algunos. Y así como en la iglesia no se puede separar la obra de evangelización del sufrimiento del apóstol, la iglesia no se puede separar la obra evangelizadora del sufrimiento, así también en la familia cristiana los padres deben afrontar con valentía y gran serenidad de espíritu las dificultades que haya a veces en los mismos hijos su ministerio de evangelización. A veces los niños no quieren saber nada de Cristo, esto lo he vivido yo en mi casa también. Entonces, hay que hacer paciencia y oración. No dejemos al lado la oración. No hay que olvidar el servicio llevado a cabo por los cónyuges y padres cristianos en favor del Evangelio es esencialmente un servicio eclesial, es decir, que se realiza en el contexto de la iglesia entera en cuanto a comunidad evangelizada y evangelizadora, en cuanto a enraizado y derivado de la única misión de la iglesia y en cuanto ordenado a la edificación del único cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica. No te busques otras, porque en las otras no está el cuerpo de Cristo. El ministerio de evangelización y de catequesis de la iglesia doméstica ha de quedar en íntima comunión y ha de armonizarse responsablemente con los otros servicios de evangelización y de catequesis presentes y operantes en la comunidad eclesial, tanto diocesana como parroquial. Y luego, como iglesia, estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. No es que los curas están llamados a, la iglesia está llamada, la misión de la iglesia está llamada a predicar el evangelio a toda criatura. La universalidad sin fronteras es el horizonte propio de la evangelización. La universalidad, que es universal, católico significa universal. La universalidad sin fronteras es el horizonte propio de la evangelización, animada interiormente por el afán misionero, ya que es de hecho la respuesta a la explícita e inequívoca consigna de Cristo. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También la fe y la misión evangelizadora de la familia cristiana poseen esta dimensión misionera católica. ¿Por qué? Porque es una iglesia pequeña. El sacramento del matrimonio que plantea con nueva fuerza el deber arraigado en el bautismo y en la confirmación de defender y difundir la fe.
constituye a los cónyuges y padres cristianos en testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra, como verdaderos y propios misioneros del amor y de la vida. Somos misioneros del amor y de la vida, del amor y la vida, del amor y la vida. Una cierta forma de actividad misionera puede ser desplegada ya en el interior de la familia. Esto sucede cuando alguno de los componentes de la misma no tiene fe o no la practica con coherencia. En este caso, los parientes deben ofrecerle tal testimonio de vida que los estimule y sostenga en el camino hacia la plena adhesión a Cristo Salvador. Que estamos llamados a dar un testimonio de vida. Es el testimonio del amor, de que cuánto ama este abuelo a esta abuela, cuánto ama mi abuelo a mi abuela, ¿vale? Cuánto la ama. Efectivamente, un testimonio. Y ese testimonio es día tras día, tras día, tras día, tras día, amando, amando, entregándote, sirviendo, sirviendo, sirviendo. Eso es lo que estamos llamados, testimonio de vida, que estimule y sostenga el camino a quien sea hacia la plena adhesión a Cristo Salvador. Animada por el espíritu misionero en su propio interior, la iglesia doméstica está llamada a ser un signo luminoso de la presencia de Cristo y de su amor incluso para los alejados, para las familias que no creen todavía y para las familias cristianas que no viven coherente la fe recibida y están viviendo un riesgo brutal de separación. Está llamada con su ejemplo y testimonio a iluminar a los que buscan la verdad. Los que no buscan la verdad, no se puede hacer nada con ellos. Pero los que buscan la verdad, están buscando a Cristo. Y la familia es un signo luminoso de la presencia de Cristo. ¿Cómo? Mediante el amor y la entrega. Así como ya al principio del cristianismo, Aquila y Priscila se presentaban como una pareja misionera, así también la iglesia testimonia hoy su incesante novedad y vigor con la presencia de cónyuges y familias cristianas que al menos durante un cierto periodo de tiempo van a tierras de misión a anunciar el Evangelio, sirviendo al hombre por amor de Jesucristo. Las familias cristianas dan una contribución particular a la causa misionera de la Iglesia, cultivando la vocación misionera en sus propios hijos e hijas, y de manera más general con una obra educadora que prepare sus hijos desde la juventud para conocer el amor de Dios hacia todos los hombres. Muy bien, no vamos a parar aquí. Lo siguiente que es la familia cristiana, comunidad de diálogo con Dios, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Pues nada, os dejo con el siguiente episodio. Qué bueno que hemos aprendido sobre lo que es la familia como una iglesia doméstica. Y sin más, que Dios nos siga bendiciendo con la lectura y que nada te detenga en conocer la verdad. Más nada, busca la verdad, que el que busca encuentra. Que Dios nos siga bendiciendo.